Bueno, la trayectoria mía comienza en la ciudad al sur de Bahía Blanca, un pueblito chiquito, un pueblo muy pequeño, Médanos. Ustedes dirán, ¿cómo yo aparecí en ese pueblito tan chiquito que tenía 15 casas o 16 casas? Mi papá fue inmigrante de Rusia, a los 11 años escapó de Siberia. Nunca, jamás nos quiso contar esa historia. Papá, desde los 5 años, estuvo en Siberia con gran parte de la familia. El apellido tuvo muchos cambios, pero a los 11 años, papá se agendó de 2 yegüitas y escapa de Siberia. Quieren creer que se debe haber hecho alrededor, yo calculo, 600, 700 kilómetros en la nieve, ¿eh? 11 años, un pibe de 11 años, ¿qué es? Mi papá era un sabio, robusto, fuerte, grandote, muy inteligente, pero hablaba el idioma ruso nada más. Apareció con las 2 yegüitas en Sebastopol, que vuelvo a repetir, son como 600, 550, 700 kilómetros, calculaba grosso modo, y ahí se le muere una de las yegüitas. Sebastopol es un puerto muy importante ruso. Yo estuve en el 94, fui a visitar todo eso para tratar de escarbar algo sobre mi papá ya muerto. No pude averiguar nada. Es un puerto todavía chico. Ahí se metió de grumete en un barco, de grumete o de colado, y aparece en Bahía Blanca, el ingeniero White, de Rusia. 11 años, un pibe, pantalón corto, fíjense, pero grande, fuerte, muy inteligente era papá. Y ahí llama a mi mamá, con la que se casó, se conocían allá en Rusia, toda la familia. Se casan acá, primer hijo, segundo hijo, y fue a parar a ese pueblito chiquito que se llama Médanos, pero es un agujerito así chiquito. Teníamos 2 vecinos, uno era Milstein, el premio Nobel, ¿se acuerdan de microbiología genética? ¿Se acuerdan? Con ese chico me crié yo. Y el otro era Gerstein, que es la directora actual, con mi misma edad, del hospital de Bahía Blanca. Miren qué cosas serias. Era un pueblo, la mayoría judíos de allá. Mi papá trabajaba en construcciones, se defendía como podía, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, una hija más. Yo fui el 7º, pero según mamá me contó, muy tardío para caminar. A los 4 años y medio empecé a caminar. Yo me crié con un avestruz, se llama Pepe, después les voy a mostrar ahí en la revista Pitágoras. Es una revista que está funcionando en México, Colombia, Venezuela, Norteamérica, por todos lados. Figura un avestruz ahí. Esa fue mi experiencia. Yo no hablaba, pero ya Pepe le ordenaba, dormía conmigo, comía conmigo, una bestia así de avestruz. Y lo que yo hacía, no sé cómo le hablaba, que él se agachaba y se apoyaba en la tierra, en el suelo. Y yo lo montaba, porque no tenía montura. Los avestruces no tienen montura. Y con Milstein y Gerstein, los 3 juntos nos íbamos en avestruces. Íbamos casi siempre a un pueblito más grande que se llama Pedro Luro. Era una estancia, de los cuales tengo un recuerdo no bueno, porque ahí aterrizaba un avión, un Fleet, un biplaza. ¿Conocen el avión de 2 alas, 2 asientos, todo de tela? Era un estanciero muy rico, pero llevaban escopeta y Winchester arriba. Y cazaban avestruces. Para mí eran bestias, porque el avestruz era mi hermano. A mí me llevaba desde el almacén a la carnicería, a todos lados el avestruz. Yo le hablaba, no sé cómo, con qué idioma, mentalmente, que él se agachaba, yo lo montaba y yo me iba. Íbamos a tocar ese avión, siempre. Pero le dije, cuando pude con los chicos más grandes, cuando ya empezamos a entender, ellos le hablaron. Milstein y Gerstein eran los 2 más grandes que yo.
tal vez 1 año y medio, 2 años. Milstein lo conoce, el premio Nobel de Microbiología Genética, un bocho, un bocho. ¿Por qué ustedes matan a los ciervos colorados? ¿Por qué matan a los avestruces? ¿Por qué matan a los guanacos? Y por eso le tomamos un poco bronca a esa gente, porque de arriba, los cazaban como guanacos. Y lo único que nunca me voy a olvidar, que yo quería ser aviador y quería ser aviador y quería ser aviador. Ya tendría casi los 5 años. Y un día me puse de rodilla, abajo el ala del avión. En casa éramos muy cristianos, pero mamá y papá cantaban coro y bailaban todas las noches. Y yo hablaba mucho con Dios. Le pedí a Dios que yo quería ser aviador, y yo quería ser aviador, pero que no iba a matar ningún animal, ni iba a matar ningún hombre, ni de este país, ni de este pueblo, nada. Y eso me quedó. A los 6 años nos mudamos a Bahía Blanca ya, y a mí me compraron una bicicleta, porque mi papá empezó a trabajar en construcciones fuertes, tomó gente y empezó a levantar edificios ya más grandes. Y con un chico que era hijo de un juez penal, Kiko se llamaba, Enrique Torres Kurt, que eso me sirvió para mi vida futura. Íbamos con él en bicicleta, ojo, 6 kilómetros, a Ingeniero White a robar langostinos grandes. Ahí los cocinaban, los comíamos, pero ya el avión estaba metido en mí. Así fue la vida, campo, naturaleza, todo. Y ahí fuimos creciendo, pero a los 9 años papá nos llevó a trabajar con él en la obra. No íbamos a vivir gratis, nos iba a enseñar de todo. Y así empecé a trabajar, hasta que más o menos a los 13 años nos mudamos a Buenos Aires, ya mi padre con una empresa y haciendo casas, siempre casas. Pero a mí me entró la locura, yo quería ser aviador y yo tenía 4º grado. Entonces le empecé a mandar cada semana, cada 20 días, una carta al ministro de guerra. Miren, me quedó grabado acá, General Julio Márquez, un morocho grandote. ¿Saben lo que es la guerra de un general de división, ministro de guerra? Que yo quería ser aviador y que yo quería ser aviador. Cuando habré mandado unas 8 o 10 cartas, un día viene un policía a buscarme, me lleva. Pibe, te tengo que llevar al centro, con una camioneta. Me llevaron, me presentan al ministro de guerra, al general Márquez, y me dice, pibe, me tenés podrido, ¿qué querés? Yo quiero ser aviador, señor. ¿Cómo te llamas? Pedro Romaniuk. Dame todos tus nombres y apellidos, porque había que tener 3, 4. Fernando Lourdes Cambaceres, ¿se acuerdan lo que era antes un aviador? El asunto que me dice, ¿qué estudio tenés? 4º grado, estoy terminándolo. Y le caí en gracia, me senté en una silla, me hizo hablar un montón de tiempo. ¿Por qué yo quería ser aviador? Porque yo tenía que ser aviador y no tenía que matar gente y no tenía que matar animales. El asunto que llama un capitán, que se llamaba Ernesto Dileo, yo me acuerdo, tengo memoria, gracias a Dios. Dice, capitán, hágase cargo de ese chico, mándenlo al Instituto Bellusio en Constitución, páguenle los cursos, páguenle el viaje. Y yo empecé a trabajar con mi papá hasta las 4 de la tarde, y a las 4 me iba a la escuela, salía a las 11 de la noche. El estudio para mí fue así, pero me enseñaron física, termología, calor, acústica, mucha física. Justo cuando yo cumplo los 16 años y medio para 17, se abre un curso de pilotos militares de avión. ¿Saben quién hizo ese curso? Perón. Miren qué casualidad. Perón y el brigadier general Ernesto de la Colina y un brigadier general Vélez, ministro del aire. Y se le da mucho impulso a toda la aviación. Nada más que ese curso, en vez de 4 años eran 5.
Pero yo ya fui preparado. Hice los 5 años de escuela. Me enseñaron mecánica, termología, calor, acústica, y todos los profesores se apiadaron de mí, porque yo les lavaba el auto, les lustraba la bota, yo no dormía horas, nada, era incansable, hipercinético. Yo quería ser aviador. El primer año me enseñaron una parte de mucha gimnasia, muchas partes de las Fuerzas Armadas, y me empezaron a enseñar motores de aviación, navegación radioeléctrica, aerodinámica. Pasé al segundo año, re feliz, pero ya con muy buen puntaje. Tercer año lo pasé también y ya íbamos a Córdoba, a la Escuela Militar de Aviación. Estuvimos 6 meses nada más, y en San Luis, Villa Mercedes, no sé si ustedes conocen, se crea la Escuela de Pilotos Militares, gigantescos hangares, aviones Focke-Wulf de 2 alas, como el que yo había conocido a los 5 años. Yo era re feliz, ya vivía en la escuela, pero estudiaba así, porque mis bases eran pocas. Estudiaba, yo no tomaba siesta, no tomaba nada. Yo quería llegar y quería llegar y quería llegar. Y cuando yo llego, duermo muy poco, como muy poco, siempre de chiquito. Peso ahora 56 kilos. Me levanto a las 4 menos cuarto de la mañana a ver el planeta azul. ¿Lo vieron ustedes? Está acá, donde sale el sol, más o menos 47 grados del norte. Sale el sol, ¿vieron? Al este. Ahí sale la estrella azul, está a las 4 menos 20 de la mañana. Véanla, noreste. Les vuelvo a repetir, entre los 50 y los 40 grados del polo norte, con una brújula común. Ahí sale el sol después, 4 menos 20 de la mañana. Miro 10 minutos y oro mucho. La estrella azul, ¿saben qué significa? La estrella azul la anunciaron los indios Hopi. Perdón que me salgo del tema, es lo mismo. Los indios Hopi son sabios, viven 120, 140 kilos, viven bajo tierra, están en California, en Norteamérica. Dicen que es la única civilización que va a quedar cuando Norteamérica se desplome por la explosión del volcán Viejo Bueno en Santa Cruz de Tenerife. Fue el último vuelo que yo hice de Suiza a Ezeiza. Y vi ese famoso volcán, que no es de tierra ni es de vegetales, es de granito, dragón rojo o mármol. Y el sol refleja y brilla, y arriba hay un gigantesco volcán. Cuando explote va a provocar 7 tsunamis. Van a cruzar el océano Atlántico más o menos en 11 horas. Yo mandé todo eso a Massachusetts University, porque yo estudié allá. Y me lo reconocieron, pero ya salió publicado en Clarín, que Estados Unidos se va a desplomar con eso. Precisamente ahí arriba está ese volcán. Y precisamente ahí los indios Hopi dijeron hace 3000 años que Estados Unidos desaparecería como Babilonia cuando explote ese volcán. Pero cuando aparezca la estrella azul, que es muy rara porque apareció como un cometa, se llamaba Henen, y después explotó un buen día alrededor del 12 de noviembre o el 11 de noviembre y chupó la energía de Saturno y se agrandó más que Saturno. ¿Se dan cuenta qué fenómeno ocurrió acá? Y la NASA no publica nada, ni dice nada. Vuelve a tener otra explosión y se transforma en color azul, de rojo naranja. Pero se agrandó casi más que el Sol. Hoy, creo que hoy es 14 de diciembre, ¿no? El planeta azul, le decimos planeta, aunque los señores de la NASA inventen sus cuentos y hablen del cometa Helen, que se llama, es 6000 veces más grande que la Tierra. Y los Hopi, yo hablé con los Hopi, hablé con el cacique de los Hopi, porque en California me dieron un premio por lo que yo hice para la película
encuentros cercanos. El vuelo 19 que vuelve, lo inventé yo, lo publiqué yo en un libro. Y Alan Hynek, que era asesor de la Fuerza Aérea Norteamericana, me hizo el prólogo con el hijo de Gina María Hidalgo, Jean-Paul Wendt, hijo de un coronel que se casó con Gina María. Saben que ya murió Gina María. La voz de sueño. El asunto que ese prólogo me lo usaron para la película Encuentro Cercano. O sea que ellos conocieron el vuelo 19 aviones Avenger bombarderos, hacen un operativo desde Miami hasta Jacksonville, bombardean allá mi simulacro y vuelven. Y cuando vuelven, tenían suficiente combustible, empiezan a gritar todos: Dios, Dios, ¿dónde estamos? Estamos perdidos, ¿dónde estoy? Dios, el jefe de la escuadrilla gritó. Ya se armó un revuelo y esos aviones nunca más aparecieron. Los 19 desaparecieron. Y 40 años después, en la película Encuentro Cercano, aparecen esos pilotos, ponen en marcha sus aviones, localizan el rumbo de Miami, Jacksonville, pasan por Jacksonville, llegan a Miami y aterrizan en el Miami Airport. Y claro, dicen, qué raro, ningún avión tiene pistón. Perdón, pistón hélice. Todos tienen cosas, agujeros atrás. Y se creen que se equivocaron de planeta, suben arriba los aviones, ponen en marcha los aviones y se van de nuevo hacia donde vinieron. Esa es la película Encuentro Cercano. El asunto, que yo volaba y volaba y volaba y volaba, porque después me recibí de piloto de aviador. ¿Saben qué día me recibí de piloto? El día 14 de diciembre de 1944. Y el ministro de guerra, que era coronel, era Perón. Como yo era escolta derecho de la bandera, venga, yo lo voy a apadrinar. Y me coloca el ala. Y cuando Perón va a colocar el ala, que es grande así, y se la puta me pinché el dedo.